Continuamos en Cable a Tierra analizando esta crisis de refugiados que golpea tan fuerte a Europa y a todo el mundo después de la muerte de este niño kurdo en una playa ahogado junto a su familia, además el único sobreviviente, su padre. Revisemos a través de un mapa algunas de las principales rutas a través de las cuales están produciendo hoy por hoy estos viajes, estos intentos desesperados de refugiados, también de algunos migrantes por llegar a Europa, por tratar de salvar su vida. Tenemos justamente las rutas dentro de Europa, las principales rutas. Y es muy importante, van a perder un poquito de vista, tenemos otro mapa también, ahí tienen algunas rutas principales, quiero revisar el otro mapa con las rutas dentro de Europa. Con esas rutas también, ahí ya tienen una visión general, pero dentro de las rutas en Europa, quiero que se fijen en algo. Comienza en Turquía, muchos están llegando a Turquía, y en Turquía pasando a Grecia. De Grecia, finalmente, el intento, uno de los principales hitos que uno podría hacer es Hungría, y en Hungría se han producido muchos problemas porque se tuvieron frenados a muchísimos refugiados que intentaban llegar a Austria y principalmente también a Alemania. Pero ese es el camino, porque antes a través de esta isla que está a los pies de Italia, era otra de las rutas, intentaba vía Libia llegar a esta isla y a través de esta isla de Elba llegar finalmente a Italia y así a Alemania, Francia, Reino Unido. Pero cuando se produce un plan de control de esa zona del mar, del Mediterráneo, y se intenta entonces controlar por un lado la seguridad, por otro lado la llegada, depende cómo uno lo vea, por un lado migrante y por otro lado de refugiado, se cierra, se pone un tapón por ahí, por decirlo de alguna forma, y surge esta otra ruta, no es que la otra no se esté usando, pero que es a través de Turquía, Grecia. En varias islas de Grecia están realmente colapsadas, lo ha dicho el gobierno griego, y luego entonces Macedonia, algunos pasando no por Serbia, Hungría como un tapón importante donde se han producido conflictos, como les decía yo, y luego Austria, Alemania, Italia mismo también sigue siendo punto de llegada de refugiados, Francia y Reino Unido en una medida muchísimo menor que en el resto de los otros países. Visto esto, me gustaría que revisáramos algo súper importante. Paula, hagamos la diferencia gruesa primero, más que a qué tienen derecho. ¿Cómo definimos a un refugiado y cómo definimos a un migrante? ¿En qué se diferencian ambos? Esta definición y esta diferencia entre las definiciones es vital para entender, por un lado, los derechos, pero ante todo la reacción que puede tener el Estado frente a cada una de estas personas. Un migrante es una persona que sale de su país por decisión propia, para estudiar, trabajar, se enamoró de una persona y quiere irse a vivir a otro lugar con ella. Las razones son múltiples, pero lo importante de fondo es que la persona decide, y decide sin presiones, no por un tema de vida o muerte, salir de su país. La pobreza, por ejemplo, te califica como la pobreza extrema. ¿Estaría en el límite para calificar entre migrante o refugiado? Bueno, existe ahí una discusión al respecto, y en ese sentido hay que mirar las convenciones, la Convención Africana de Derechos de los Refugiados y por otra parte la Declaración de Cartagena, la Declaración de Cartagena no es un tratado, pero ha sido una declaración firmada por los países y que sí se ha dado aplicación a nivel interno, y la africana sí es una convención donde extienden las categorías en virtud de las cuales se puede otorgar el asilo, y en estos casos podría, en determinadas circunstancias muy calificadas, exacto, considerarse un refugiado, pero es una discusión muy fuerte hoy en día y en general no se ha abierto esa puerta, ni esa ni la de los desastres naturales o la situación del cambio climático. En general esas son movimientos humanos que todavía se entienden como migraciones. El caso de los refugiados es distinto. En el caso del refugiado, entonces, alguien que está en peligro su vida, su integridad. Efectivamente. ¿Así habría que definirlo? Exactamente. La idea de la actual definición de refugiado cubre, por un lado, un concepto más individual, que una persona, por pertenecer a un determinado lugar, pertenecer a una determinada religión, tener una determinada opinión política, no puede o no quiere recibir la protección de su país porque no está dispuesto a dársela, y huye entonces de su país, ingresa a un segundo país para recibir la protección de este. Lo importante es que aquí hay un criterio individual de persecución a una persona en particular. Por otra parte, se entiende también refugiado como personas que huyen de una grave conmoción interna, de violaciones masivas de derechos humanos, de conflictos armados, donde hay un concepto más colectivo de la definición.
sea la amenaza interna o externa. Exactamente. Perfecto. Vamos a revisar algunas cifras sobre migrantes para luego preguntarle a Estefanía qué derechos tienen los migrantes y cuáles tienen también los refugiados. Algunos datos interesantes de los migrantes en el mundo. Son 232 millones de personas, obviamente que es una cifra variable, representan el 3,2% de la población mundial. Europa y Asia reciben cada uno el 31%, el 74% de los migrantes está en edad laboral. Esto para comenzar a botar algunos mitos respecto a que los migrantes no trabajan, no se quieren integrar, no quieren aprender el idioma. Ya vamos a ver que nada de eso es cierto. Y los asiáticos son el grupo más numerosos. Algunos, bueno, importante también mencionar, en general los migrantes son mayoritariamente, creo que sí, en un 52% son hombres, además, para darles algún dato más para perfilarlos. Estefanía, ¿a qué tiene derecho un refugiado y a qué tiene derecho un migrante? Primero los refugiados, ¿a qué tienen derecho cuando llegan a un país, cuando logran entrar? Tal vez para complementar lo que decía Paula, el convenio que más se menciona es el de Ginebra, ¿no es cierto?, en 1951 últimamente, y ahí define efectivamente el estatuto del refugiado tal como Paula lo definió. Respecto a los derechos, un refugiado, en función de este estatuto, tiene derecho a ser protegido. Primero asilo, es lo básico. Asilo, exactamente. Son de hecho demandantes de asilo, ¿no? O sea, no es un favor que te hace el Estado que te recibe. No es un favor, sino es el deber de la Comunidad Europea que suscribió ese convenio de acoger a quienes demanda asilo porque es persecutado en su país, amenazado de muerte o, en fin, sufre peligros varios. Entonces, es un derecho en ese sentido y es un deber, por lo tanto, moral de la Comunidad Europea, pero también, para mí, es un problema más global que solamente europeo este asunto, de acoger o responder a este tipo de demanda. Entonces, esos son los derechos de un refugiado en ese sentido, ¿no? Lo primero, recibir asilo. Sí. Solo recibir asilo, bueno, y respecto antes un punto que se me queda, respecto a recibir asilo, cuando tú tienes una oleada de personas y tú no sabes cuáles son migrantes y cuáles son refugiados, entiendo que existe algo que se llama, que es el considerar refugiados a primera vista, que tú tienes que primero pensar que son todos refugiados y luego puedes ir haciendo la clasificación. ¿Eso es efectivo, no, Paula? Sí, efectivamente. Existen ciertos derechos resguardados para movimientos masivos de refugiados. Y la idea es otorgar el más alto estándar de protección mientras tanto existe el procedimiento. Hay que entender que nosotros técnicamente, de hecho, respecto de las personas sirias, no estamos hablando de refugiados, estamos hablando de solicitantes de asilo, que es la caracterización previa a que un Estado reconozca. Y los solicitantes de asilo tienen también una serie de derechos aparejados, que los podemos discutir después, pero cuéntame, ¿cuáles son esos? Es interesante ver cuáles son los derechos de un solicitante de asilo. Ya decimos que entonces se entiende que si hay un grupo masivo de personas llegando a un país, se les entiende como solicitantes de asilo, como potenciales refugiados, y luego tendrás que hacer la distinción más fina de efectivamente viene o no viene un país en riesgo, está en riesgo no su vida, en fin. Pero aquí tienen derecho un solicitante de asilo, un refugiado y un migrante. ¿Qué servicios, por ejemplo, tiene que entregarles un país? Porque entiendo que en algunos casos tiene que entregarles salud y educación. Sí. Ambas, ¿qué me pueden...? El primer punto a poner sobre la mesa es que esto queda, en términos generales, a discreción del Estado. No existe una norma propiamente tal. La Convención de 1951, que es la que mencionaba Estefanía, genera una serie de derechos no reconocidos como tal, que habla que los estados deben propender a que cuenten con educación, con salud, tanto durante el proceso de determinación de la calidad de refugiado como una vez que se le otorgue, se le reconozca como tal, pero no existe una obligación propiamente tal del Estado de otorgar, qué sé yo, salud, educación, solamente etcétera. el asilo. A nivel convencional, claro, a nivel convencional. Sin embargo, sí se ha ido desarrollando una práctica al respecto y los estados hoy en día, en general, otorgan, en primer lugar, visas de residencia por el periodo en el que esté determinando la calidad de refugiado o no. Y una vez que se termine el proceso, si es que no se considera como refugiado, en algunos casos pueden optar a una visa distinta de migrante. Eso por un lado. Y en segundo lugar, esas visas de residencia van asociadas a programas de asistencia. Hace poco salió una directiva, en julio de 2015 salió una directiva, que son estas normas de la Comunidad Europea,
en relación al mínimo que se puede, al mínimo de asistencia que se puede otorgar a un solicitante de refugio, y que en particular habla de que cuenten con lugares para pernoctar y que los niños puedan seguir accediendo a la educación en la medida de lo posible y de al menos la atención básica de salud para cada una de las personas. Estefanía, hay un punto que tiene que ver específicamente ya no a nivel global sino con Europa, que tiene que ver con algunos le han denominado este tema, el tema de las huellas dactilares, es decir, que el primer país al que ingresan en la Unión Europea, de los 28, es el que determina finalmente el trámite del asilo o no, de la calidad que le da o no. Y se veían muchos casos de refugiados o de inmigrantes que entran, por ejemplo, por España, pero luego hacen una vida en Suecia, están bien incorporados y luego tienen que volver. ¿Cómo se da esa problemática hoy por hoy también? No solo con el refugio, sino con la inmigración también. Mira, el tema de las huellas dactilares, justamente estábamos hablando del tema con Paula y ella podrá completar. Es justamente todo un problema porque hay muchas diferencias entre los países europeos, hay una capacidad muy distinta de administrar justamente la llegada de los migrantes que los países, o refugiados que los países pueden recibir, y por lo tanto esa diversidad es el problema de Europa actualmente. Paula podrá complementar sobre este tema de las huellas dactilares. Yo quisiera solamente volver a lo que decían, lo que hablábamos de las diferencias entre los países europeos. Cuando uno obviamente llega a Europa, depende mucho lo que uno puede recibir de lo que cada estado pone a disposición del refugiado, y eso va variando. Hay países más generosos que otros, por ejemplo Alemania es bastante generoso y es el país que pone menos trabas para, no, perdón, es Suecia, que pone menos traba para entregar o dar en la medida de lo posible trabajo al que llega como refugiado. Vale decir que uno hace la solicitud de asilo y puede empezar ya a buscar trabajo, mientras otros países van a pedir 3 meses de estadía, 9, a veces va variando, ¿no? Y en relación con lo que el país aporta o la ayuda que recibe el que solicita el asilo, también Alemania es generoso, pero más o menos son 350 euros más o menos, ¿no? A grandes rasgos, mensuales, con además una vivienda del Estado, sí que son condiciones igual que son bastante mejores que la que uno podría tener en Líbano, obviamente. Claramente. Veámoslo en las huellas dactilares para después pasar a algunos mitos que queremos votar sobre la inmigración y sobre los refugiados. ¿Cómo ha complejizado el tema de la integración de quienes van llegando a Europa el hecho de que sea el primer país donde entran y no donde se establecen finalmente el que resuelve sobre su situación? Sí, efectivamente, el año 2013 se dictó un reglamento que es conocido como el reglamento de Dublin, en el que se determinó una priorización de los lugares a los cuales el Estado, más bien está enfocado en el Estado que debe conocer de la solicitud de asilo. Y hay una serie, la primera prioridad es si la persona tiene vínculos familiares con algún país de la Comunidad Europea, pero la norma de Sastre quedó como el primer país en el que llegan, y por lo tanto eso ha generado que muchas de las solicitudes, como decías, bien personas que entran por algún lugar pero buscan establecerse en otros, ha generado una discusión interna muy potente en la comunidad, porque los procedimientos, como digo, si bien Europa está buscando hoy generar un acuerdo común y un sistema común para el reconocimiento del asilo, los procedimientos son muy distintos, los beneficios, como hablaba Estefanía, son muy distintos, y eso ha hecho que muchos países pongan sus fronteras, que tienen sus fronteras más cercanas a los lugares de llegada de migrantes, no se hagan responsables de estas situaciones y los dejen pasar y finalmente tengan que volver y complejizar el proceso. Me gustaría que me ayudaran a votar algunos de los mitos sobre los refugiados y sobre finalmente también los migrantes, porque en esto sí hay un tema común. Se escucha mucho, por ejemplo, que quitan puestos a los habitantes locales, que vacían los presupuestos de asistencia social, que no quieren integrarse, que hay mucha inmigración ilegal, que no quieren aprender los idiomas locales. Escojan cualquiera sobre el cual ustedes quisieran hablar, porque a mí me parece que cada uno de ellos son falsos. Estefanía. Sí, a ver, respecto a quitar los puestos de trabajo a los europeos, en este caso, las cifras muestran que estamos hablando de integrar un número todavía muy manejable de migrantes como para que eso suceda. Son como 8,9% recién de la fuerza de trabajo, no más que eso, y tienen 16% de desempleo, o sea, son más desempleados que cualquier europeo de igual manera, y es un
pedacito chiquitito del... Claro, es un pedacito chiquitito de países que supieron en diferentes momentos de la historia integrar, no sé, en 1939, 500.000 españoles que huían del fascismo, en el caso francés, por ejemplo, el millón y tantos de europeos del norte de África en 1962, en fin, como que son países que saben, bueno, hablo del caso francés que es el que más conozco, integrar a contingentes importantes de personas, ¿no? Entonces, no creo que sea en absoluto un peligro de desestabilización económica. Lo que sí es importante, porque la vida está hecha también de percepciones, son las percepciones muy distintas que los europeos van a tener respecto al tema, por ejemplo, y porque también hay condiciones económicas muy distintas de un país a otro. En el caso alemán, que es una economía mucho más próspera actualmente que la francesa, la integración es percibida como algo muy positiva, hay un optimismo respecto al tema. Exacto. Hay también una encuesta reciente que mostraba que más del 60% de los alemanes estaban muy contentos con recibir migrantes o, digamos, refugiados. Más en el occidente que en el este, si uno hiciera la separación entre las dos Alemanias, porque ahí se da mucho más casos de xenofobia en el este, probablemente por la cesantía y por lo difícil que ha sido para ellos el tema de la integración. Eso es justamente el tema. En el caso francés, al 50% de franceses que no quieren en absoluto recibir refugiados. Entonces, y hay todo un debate que se está dando en torno a los alcaldes, que justamente algunos dicen que sí pueden, sienten que en su ciudad van a poder acoger en buenas condiciones a migrantes o refugiados, y otros que no. Entonces, tiene que ver con todo eso, ¿no? Digamos, científicamente hablando, no hay ningún peligro de desestabilización con el número de migrantes del cual estamos hablando actualmente, pero hay percepciones y las percepciones hacen también... ¿Construyen realidad? Exactamente. Sí. Paula, ¿cuál de los otros mitos te gustaría a ti votar? Porque yo veía, por ejemplo, cuando uno dice qué porcentaje, no sé, de los africanos se van del continente para buscar otro lugar, una mejor vida, migrantes no refugiados, apenas el 3%. O sea, cuando uno piensa también en 600 no quieren aprender el idioma y 8 de cada 10 hispanos es bilingüe y solo un 5% de las nuevas generaciones no habla inglés, además de español. Y a veces dejan incluso el español por hablar preferentemente inglés. ¿Qué otro de los mitos te gustaría votar? Sí, la verdad es que son mitos, yo creo, construidos mucho sobre la ignorancia y sobre la lejanía de otras comunidades. El tema tenemos que pensar que sobre todo en el caso de los migrantes, y aquí yo creo que sí se da una diferencia muy importante en la forma en que llegan las personas migrantes versus los refugiados, es que un migrante lo que está buscando es una mejor situación. Por lo tanto, está, en términos generales, muy dispuesto a incorporarse a una sociedad a la que eligió irse. Y por lo tanto, para trabajar, aprender el idioma, independiente de que se den necesidades culturales evidentes como a cualquier chileno que está en el extranjero y le gusta celebrar las fiestas patrias con otros chilenos. Exacto, es muy normal. Sin embargo, hay una actitud en general de integración y de aprender de la cultura a la que se van a sumar. Distinto es, y en esto sí me parece, es que existe también una obligación de los estados de generar condiciones para evitar este tipo de discriminaciones, para activamente promover la integración de inmigrantes y por otra parte activamente evitar la construcción de estos mitos. Y yo creo que en eso existe una deuda en general, en términos políticos lo vimos en Europa con este discurso xenófobo que fue ganando muchísima adhesión en las distintas elecciones, en las pasadas elecciones, y que lo vemos también en Chile Bueno, en Chile lo vemos con los peruanos, en Chile recién hace poco tiempo que está funcionando a través de interpretación de un reglamento la posibilidad de darle nacionalidad a los niños hijos de inmigrantes irregulares. Éramos uno de los pocos países del mundo hasta hace poco que producíamos niños apátridas, una cosa que es una vergüenza internacional. Chile producía niños apátridas porque si los padres de un niño migrante no tenían papeles, no se le daba la nacionalidad en Chile y tampoco tenían una nacionalidad de origen. Y hace poco se está solucionando vía reglamento, hay un proyecto de ley pendiente, la interpretación de esta situación, pero es una vergüenza para los chilenos que hacemos y verás cómo quieren en Chile al enemigo cuando es extranjero, hasta por ahí nomás. Bueno, veamos otro de los temas importantes, votando también mitos. Leía yo que la inmigración ilegal en general, en comparación con la inmigración total, apenas alcanza el 10%, y que en general, además, por ejemplo, aporte económico, envían 314.000 millones de dólares a los países de origen, o sea, es una población activa, la población migrante que trabaja
y que le interesa evidentemente integrarse. Quiero revisar un mapa con los principales puntos de campamentos de refugiados, ya que sabemos lo que es un refugiado y un migrante, veamos para que tengamos un mapa justamente mental de dónde están los principales campos de refugiados, y ahí nuevamente está el punto que les mencionábamos: Líbano, Jordania, Turquía son países que han recibido muchísimo más que lo que se les está pidiendo a los europeos. Son países que, como les decíamos, llegan a tener en algunos casos, en el Líbano, un 27,9% de su población son refugiados, ni siquiera migrantes, refugiados, y dando cuenta además de la poquísima ayuda internacional. Ojo que Irak también es una de las principales fuentes hoy por hoy, Afganistán también, por supuesto Siria, como no, de refugiados. Por eso estos países los reciben, y sin este año creo que menos de la mitad del porcentaje que se había prometido de ayuda de los países con más recursos ha llegado a esos campamentos. Tenemos además una gráfica para dar algunos datos de los refugiados en Europa. Interesante que revisemos ese sidebox con los datos de los refugiados en Europa, porque la mayoría está llegando como país, como punto inicial, Italia, Grecia, Hungría y Turquía, evidentemente. Los sirios son los que más han llegado en esta oleada. Estamos hablando en este año 88.000 de 350.000. La mayoría pide asilo en Suecia y en Alemania, como nos contaba Estefanía. Suecia es uno de los países que más fácilmente lo concede y que integra más rápidamente para trabajar. Y Alemania, haciendo honor además a su historia, la verdad, ha dado cuenta de una generosidad y de una canciller muy cuestionada en otros ámbitos, pero que ha dicho, o ha permitido al menos que el número 2 lo diga: estamos dispuestos a recibir 500.000 cada año y integrarlos en buenas condiciones. Y como les decía, más de 350.000 cruzaron el Mediterráneo en el 2015. Parte entonces de los datos sobre refugiados, ya se los comentábamos, Siria ha generado, desde que comienza esta guerra civil, 4 millones de refugiados y 7,5 millones de desplazados internos. Estefanía, si tuvieras que analizar las reacciones en Europa respecto de cómo han recibido a los refugiados y cómo se están planteando, ¿cuáles son las principales diferencias? Te la dejo pendiente porque voy a ir a mostrar unos datos para comparar las realidades económicas, y a la vuelta ir de a poco cerrando el programa con ese tema, cómo han reaccionado los diferentes países. Pero comparemos las realidades socioeconómicas de tres naciones: Siria, Grecia y Alemania, para que vean en qué situación está cada uno de estos países. Y la verdad es que es tristísima la condición en la que está Siria. Por ejemplo, respecto al PIB per cápita, en el caso de Siria, llega a $14.600 anuales. Algunos dicen que incluso esto puede haber disminuido un tercio, pero en fin, dejémoslo en la cifra más optimista: casi el doble en Grecia, que está en crisis, y Alemania prácticamente 3 veces. La pobreza, 80% en Siria, 44% en Grecia, que está en crisis, y 15,5% en Alemania. Pero además piensen, cuando hablamos de las cifras de pobreza, piensen el nivel de soporte y de ayuda social, además, que enfrenta un pobre. Nada en el caso de Siria y muchísimo en el caso de Alemania. Esperanza de vida: alguien que nace en Siria, la esperanza de vida es de 55 años. Miren la de Grecia y la de Alemania, 80 años. Casi la mitad más de la vida. ¿Cuántos niños van al colegio? Un 50% en Siria y en condiciones paupérrimas. 100% en Grecia, 100% en el caso de Alemania. ¿Qué está pasando respecto de la inversión o del gasto en distintas áreas? Revisemos aquello. Ahí está, inversión en educación, 4,9% del porcentaje del PIB, un PIB bien desmejorado en el caso de Siria, 4% en Grecia, 5% en Alemania. Inversión en salud, 3,3% en Siria, 9,8% en Grecia, 11% en Alemania, países además que se van envejeciendo. Ojo con eso, porque también se dice mucho que los migrantes, por ejemplo, pueden colapsar un sistema social. Bueno, justamente estos países más viejos han tenido la capacidad de ver que población migrante que se incorpora y que es activa trabajando ayuda con su juventud a mantener este sistema de seguridad social, porque son nuevos cotizantes, nuevos aportes, entonces también para un sistema que, si se envejece, es una tremenda carga para un país. Así que ojo con eso. Y fíjense en esto: gasto militar. Siria, 4,1% de su PIB, 1,7% en el caso de Grecia. Alemania, 1,35%. Esto nos habla obviamente de un país que está en una guerra civil. Esta comparación que me parece útil, Estefanía, preguntarte ahora nuevamente lo que te decía: ¿cómo podría uno diferenciar las reacciones que han tenido, cuáles han sido esperables, cuáles no, de los diferentes países en Europa? Porque me parece súper destacable lo que ha hecho
Alemania y Francia con un eje franco-alemán pidiendo, pongamos una cuota, repartámosla entre los distintos países. Sí, totalmente. Bueno, creo que depende mucho de las condiciones que los países también pueden ofrecer. Tienen posibilidades además, son más ricos. Son más ricos, pero Alemania es más rica que Francia. Y además, una vez más, la percepción de los alemanes sobre su propia economía, futuro, etcétera, es distinta a la de los franceses, que es un país realmente en declive también anímico, de alguna manera. Entonces, es muy difícil que se vaya convenciendo a los franceses de que hay que acoger muchos más de los 20.000, creo que se comprometieron a acoger inicialmente, y más bien el discurso va a ser: y después, ¿cuántos más van a ser, digamos, ¿no? Hay ese temor. Mientras que en Alemania vimos manifestaciones más bien de alegría, de apoyo, etcétera, que son muy interesantes. ¿Cómo podría uno caracterizar también lo que ha pasado en la parte este de la Unión Europea? Porque claro, hay hechos como muy puntuales, como la policía checa marcando con números a los refugiados, o Hungría cerrando los trenes, cerrando las vías para que los trenes no puedan avanzar hacia Austria y hacia Alemania. ¿Cómo se entiende también? Porque es una situación distinta, son recursos distintos, son historias distintas, pero ¿cómo uno entiende esa reacción de tanto rechazo también a los refugiados? Bueno, de repente con el argumento económico se cruza otro argumento que es el cultural, ¿no? Que se reactiva con esta crisis todo el discurso xenófobo por un lado, que va a tender a estigmatizar al migrante musulmán, que se va a incorporar una cultura que no quiere nada que ver. Cristiana, además, en el caso, por ejemplo, más cristiana, en el caso de Hungría, que fue la declaración del primer ministro. Y obviamente Hungría también hay que saber que es uno de los países, creo que es el segundo, que recibe más demandas de solicitud de asilo. Entonces hay de repente un temor ligado a eso también. Hay más, obviamente, migrantes o refugiados que pasan por el territorio húngaro, en fin. En todo caso, obviamente que de nuevo nos habla de una Europa muy distinta, no solamente en términos de lo que puede ofrecer económicamente, sino también ciertas posiciones obviamente asumidas por los países. A nivel mismo de los países hay como una fractura. Yo hablo del caso francés, es bien llamativo al respecto. No hay un consenso general entre izquierda y derecha sobre este tema. La derecha se puso mucho más conservadora que hace unos años atrás respecto al tema de los migrantes. En la época de Chirac había incluso adoptado una Boat People. Ahora es otro tipo de discurso al que se escucha. Así que es más bien eso lo que hay que entender para ver que va a ser un poco difícil ponerse de acuerdo. Para cerrar, Paula, ¿cómo crees tú que evoluciona esta crisis de migrantes, pero específicamente esta crisis de refugiados? Yo creo que es un momento crucial para dos cosas. En primer lugar, entender este fenómeno como un fenómeno asociado a factores de la inestabilidad en zonas y muchas veces, como mencionaba Estefanía al principio del programa, asociado a intervenciones que se hicieron sin conocer la realidad local, sin generar planes a largo plazo y que, tal como decía un niño sirio hace unos días en una nota que hicieron, paren la guerra y vamos a dejar de venir. Son personas que no querían salir de su país y que se ven obligados por las circunstancias. Yo creo que efectivamente Europa está en un momento de mucha relevancia en que se está que su tema interno, pero donde también tiene que hacerse cargo de una realidad a la que ha en alguna forma contribuido y que su liderazgo, como digo, se está poniendo a prueba. Pero por otra parte sí, y en eso creo que es necesario hacer el énfasis, no son los únicos. Estados Unidos ha estado muy callado en esta situación y ellos también tienen mucho que decir al respecto, y creo que nosotros también en Latinoamérica, que fuimos y en algunos casos siguen siendo países de origen de refugiados, tenemos mucho que decir al respecto, y hasta ahora la respuesta ha sido, por decirlo menos, tibia. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Paula, Estefanía, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Cable a Tierra. Lo decía una editorial del diario El País, decía, muchos han capitulado hace tiempo en este tema humano por excelencia, que es la inmigración y no solo los refugiados. En todas partes triunfa el egoísmo y estos crucificados del agua. Imagínense la imagen, qué potente esta imagen. Esos crucificados del agua no tendrán más sepultura que un giro de cabeza indiferente. Y todos sabemos que este horror seguirá. ¡Qué derrota de la humanidad en el hombre! Como para reflexionar en un nuevo Cable a Tierra. Nos vemos, gracias.